pues no es miércoles de quién es quién en las mentiras, pero se nos adelantó. Se nos adelantó Luis porque, a ver, un portal pequeño de Quintana Roo empieza a sacar desinformación diciendo que el ejército gasta más que otra institución y que este ejército de López Obrador pues está comprando armamento ruso, o sea, tratando de vincular la narrativa de pues un intercambio de favores, ¿no? Entre Putin y López Obrador, o sea, como si también, ¿no? México fuera esto que han tratado de sostener los conservadores, una plataforma que utiliza Rusia, ¿no? Incluso para espiar a Estados Unidos. Entonces, dentro de esta atmósfera, un portal pequeño de Quintana Roo empieza a sacar cosas que no tienen sentido. Y ayer, la reportera de ese portal le pregunta al presidente, oiga, que están comprando tanto armamento y además de los rusos, y a bote pronto dijo el presidente, pues vamos a investigar, traemos a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, a lo mejor estamos comprando más por el tema de la Guardia Nacional, que le estemos dando ahí armamento, a lo mejor va por ahí, pero ni siquiera es eso, porque las armas de la Guardia Nacional se hacen en México. Entonces, ¿qué dice este portal? Pues ahí tenemos, ¿no? El titular desinformaciones, el portal de Quintana Roo. No. Tenemos la nota del portal. La nota del portal. La que mandamos, este portal se llama algo de la verdad o descubriendo a la verdad. Es que me dicen que este gráfico fue el que salió en la primera parte de este reportaje que hace el portal. A ver, pónganoslo. Ahí está. Según este portal, lo que dice con la fuente del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo es que el gasto militar en millones de dólares habría aumentado durante las administraciones, bueno, va aumentando y con la administración del presidente López Obrador aumenta ya de manera pues casi que exponencial, ¿no? 7,773 millones de dólares, esto que sería el gasto en armamento pesado durante esta administración contra, por ejemplo, 6,602 en el de Enrique Peña Nieto, 4,763 en el de Felipe Calderón y no alcanzó a ver el de Vicente Fox Quesada, pero también es menor. Esto es lo que asegura este portal que se llama laverdadnoticias.com. Laverdadnoticias.com. Sí. Y también señalan que, por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov dio el anuncio de la compra de parte de México de un lote de 50 helicópteros de fabricación rusa a un costo de 1,200 millones de dólares. Y por otra parte dicen que México redujo su compra de equipo militar a Alemania, Israel, o sea, tratando de decir que ahora estamos de la mano de los rusos. Sí, así es. Ahora, decimos este portal local, pero la verdad es que fue retomado también por otros portales. Acabó incluso en Los Ángeles Press. Yo vi que lo citaron, ¿no? Entonces, bueno, no es inocuo, o cuando menos no les pareció así, sobre todo en el contexto pues de una gran campaña en donde pues se asegura que el ejército tiene un gran presupuesto, que es una secretaría de élite, ¿no? Y que además el presupuesto es para armamento y pues casi que para que se hagan ricos los militares. También se asegura de nexos entre el ejército y organizaciones criminales, que no hay como toda esta idea de que el ejército se está apoderando o está tomando el poder de facto, digamos, en el país, y estos son el tipo como de evidencias que se intentan poner por delante para poder asegurar eso. Entonces, hoy el secretario de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, llega y hace estos... Primero, desmiente directamente el hecho de que se esté comprando, ya lo había adelantado Emilio Arzate, se esté comprando o se haya comprado durante esta administración armamento ruso o alemán. No se ha comprado armamento de fabricación rusa o alemana en esta administración. Helicópteros Mi-17, solamente tenemos Mi-17 de origen ruso. Estas aeronaves fueron adquiridas en 1997, son 18 helicópteros. En la primera mitad de la administración se subió el gasto militar, aquí lo vimos como no es verdad eso. También que tenemos 50 helicópteros de fabricación rusa, ¿no es cierto? No, pues no es verdad, no es cierto, nada que ver.
que nos mandaron 50 helicópteros los rusos y que los pagamos, quién sabe cómo. Bueno, de hecho, también hay un gráfico, ¿no?, que hicimos de cómo va la evolución del gasto destinado a la Sedena en lo que hace a distintos rubros. Ahí lo tenemos. Por administraciones. Por administraciones. El comparativo del presupuesto precisamente en lo que hace a la administración pasada de 2007 a 2012, estamos hablando de 23.410 millones de pesos de gasto, y de 2013 a 2018 hubo 20.211 millones de pesos de gasto, y de 2019 ahora van 10.372.33 millones de pesos. Es decir, la mitad con respecto a la administración anterior, nada más que no estamos a la mitad del gobierno. Ya estamos a 4 años de gobierno y el aumento es menor. Si se ven porcentajes, entre la primera administración comparada, que es la de Felipe Calderón, y la segunda, estamos hablando de un 30, esto de diferencia de 33.24%. Sí, y de aquí los de periodos, 13.53. Los periodos comparados anteriormente son de 5 años y ahora van 4. De cualquier manera, o se compara de 2019 a 2022, de cualquier manera, pues puede ser que quede muy parecido el gasto, o sea, incluso por debajo de lo que se destinó a las Fuerzas Armadas en los sexenios de Peña y de Calderón, digo, Sí. para ponerlo en perspectiva. Parecido o menor, efectivamente, y aquí lo que importa también no solamente es la cantidad del gasto, que bueno, ya se está demostrando que no hay un aumento así exponencial como lo están queriendo hacer ver, sino también en qué se está gastando este gasto que recibe la Secretaría de Defensa Nacional. Parte de lo que se explicó está en voz del propio secretario. Vamos a escuchar. El total del presupuesto de defensa de la Secretaría en los correspondientes años. En el 2019 tuvimos 79.670 millones de pesos, en el 20, 77.546, 21, 81.006, y en el 22, 87.042 millones de pesos. El 79% de este presupuesto que hemos tenido asignado corresponde al pago del personal, a los haberes y los demás cuestiones que se relacionan con el pago a nuestros elementos. El 18% de este presupuesto es correspondiente a gastos de operación. Bueno, hay gastos que también se tienen que hacer por las deudas anteriores, ¿no? Sí, hay gastos que se tienen que hacer por ya, digamos, gastos adquiridos en administraciones anteriores, pero además de otras cosas que tienen que ver pues con la operación de la Secretaría de Defensa Nacional en distintas cosas que nos explicaron el día de hoy. Mira, por ejemplo, el gasto militar, particularmente aquí hablando del gasto de operación, ¿no? Están, a ver, nos ponen... ¿Por qué nos pone nada más la inflación anual? Sí, bueno, aquí está el incremento, ¿no? Está el incremento, pero estaría bueno que pudiéramos ver las cifras de a cuánto corresponde el gasto de operación por cada año, porque lo que veíamos es que el gasto corresponde a, perdón. El aumento corresponde a un aumento con respecto a la inflación, no es un aumento así tampoco desproporcionado. Y lo más importante que veíamos con respecto al gasto de operación en términos del presupuesto es que está operando la Secretaría de Defensa Nacional con un déficit, es decir, con menos recursos de los que necesitarían o hubieran solicitado. Nos explica también el secretario que no han pedido un aumento de presupuesto y que eso lo han resuelto a través de pues políticas y medidas de austeridad, como se ha hecho en el resto de la administración. Pero lo que estaría bueno ver es el tema de en qué se gasta el tema de la operación. Estos gastos de operación, ¿en qué consisten? ¿Para qué? Y hay unos gastos heredados, a lo que yo me refería, por ejemplo, es el caso del avión presidencial, y otros aviones que hay que estarles dando mantenimiento y no salen ni en rifa, literal. Entonces, también hay que destacar que hubo una mala administración de las Fuerzas Armadas.
Sí. en los sexenios anteriores, ¿no? Y unos, por ejemplo, que no sirven para nada, pero otros que sí sirven para el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en muchos rubros. Por ejemplo, el traslado de medicamentos, de vacunas que se ha hecho, o el apoyo que se ha dado a través del plan de N3. En fin, los aviones sí son necesarios, pues. Entonces tienen que tener un mantenimiento. En una parte tiene que ver con esto y en otra parte, pues como dices, pues este avión presidencial, por ejemplo, el de relumbrón, pues no es necesario, gastos, ¿verdad? Sí. En el caso de la Guardia Nacional, ahí vemos cómo va la evolución del gasto, también del AIFA. Es un proyecto que se le entregó a la Sedena, además lo hicieron con mucho profesionalismo. Vemos también cómo va el presupuesto para el Banco de Bienestar. Esto es muy importante porque se trata de inversión. No solamente gastos, sino inversión, infraestructura que se queda para las futuras generaciones, en el caso del aeropuerto y en el caso de las sucursales del Banco de Bienestar, ¿no? Sí, aquí nos hacía esta distinción el secretario de Defensa. Una cosa son los gastos de operación, un poco lo que estábamos diciendo. Otras son los gastos de inversión y muchos de estos gastos de inversión tienen que ver con los proyectos prioritarios. Aquí lo vemos, ¿no? O sea, toda la consolidación de la Guardia Nacional, el aeropuerto Felipe Ángeles, los aeropuertos también de Chetumal, de Tulum, de Palenque, el Tren Maya, los bancos del bienestar y la construcción, bueno, ya decíamos la construcción del aeropuerto de Tulum, ¿no? Esto pues son gastos que corren por cuenta de la Secretaría de Defensa Nacional en tanto su inversión. Y teníamos, esto también me pareció importante y de llamar la atención, de qué manera había aumentado o cómo se comporta justamente este gasto de inversión, que no es igual que en otras administraciones. Hay un momento en donde se da un pico, que es cuando se dio el momento más importante en la construcción de estas obras prioritarias, por ejemplo, el aeropuerto, etcétera, y ahora ya se encuentra en declive. ¿No tenemos ese gráfico por ahí? ¿No lo tiene? A ver. Ahí lo tenemos. Que está... Este es el gasto de inversión, el comportamiento del gasto de inversión. Y está señalando que no se ha destinado mayor presupuesto. Creo que eso confunde, pero ha aumentado el gasto en materia de inversión, ¿no? Y ha disminuido el gasto corriente, que tiene que ver con lo que implica la operación. Así que es difícil de ver la gráfica desde acá, pero sí, evidentemente se está apostando por la infraestructura. Y que dice el titular de la Defensa, a pesar de que hemos operado con un déficit, esto de que necesitamos más gasto de los ingresos, no hemos solicitado más deuda y nos hemos constreñido, ¿no?, a las políticas de austeridad. De hecho, tenemos el byte, ¿no?, de Luis Crescencio sobre esto. Tenemos un déficit sumado a esto de 2.680 millones de pesos, pero que no tuvimos la necesidad de pedir más recursos para cubrir nuestras necesidades, sino con el manejo de medidas de austeridad y del ejercicio adecuado del presupuesto, haciendo ahorros, haciendo modificaciones a lo que ya teníamos, hemos podido resolver las necesidades en el gasto de operación que se nos han presentado, considerando que en el momento de la pandemia nuestros aviones, que son una herramienta importante, han sido una herramienta importante para atender a la ciudadanía, realizaron mucho mayor cantidad de vuelos que en administraciones anteriores, y de todos modos pudimos hacer con esas medidas de austeridad, con ese empleo adecuado del presupuesto, hemos salido adelante. Bueno, pues parte de lo que dice en un balance general, creo que al final del día fue importante la pregunta que se hace ayer a partir de una noticia falsa, porque cuando menos nos dan este panorama general y podemos revisar cómo está la cosa. O sea, no hay cosas escondidas. No quiere decir que el ejército se esté dando la vida de los políticos corruptos del régimen neoliberal, sino ahí se está invirtiendo el presupuesto, entre otras cosas, para la Guardia, para el banco, para los aeropuertos, para el Tren Maya. Así que es parte del plan de López Obrador, que habló de estas narrativas y esta embestida mediática que hay en contra de la 4T, de cómo están los conservadores, de cómo constantemente
a partir de ciertas noticias falsas, la prensa alquilada está en su contra, se está volcando. Dice por ahí de columnistas, si uno revisa de 100 columnistas, 90, ¿no? 90-10. Así Sí. de plano. ¿Eres del 10? Sí, bueno, pues nosotros estamos equilibrando la balanza. Estamos en el 10. ¿Cuál equilibrio? No, Estamos tratando de equilibrar la balanza porque y La luego se enoja, minoría. ¿no? Oye, pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo nuestra reflexión. Es importante que revisen cómo están los periódicos. Es una vergüenza, porque si hay 20 periódicos o 100 articulistas, hay 90 en contra. No exagero, 90 en contra y 10 o con una postura objetiva o a favor de nosotros. Pero es una desproporción tremenda en cuanto al cuestionamiento del gobierno, porque esa misma desproporción se daba, pero para aplaudirle al gobierno, para quemarle incienso al presidente. Tenemos que celebrarlo porque es como un cometa, o sea, que se ve por temporada, tarda tiempo. Y por cierto, ya hacia el final le preguntaron de todo, ¿no? Al presidente, chile, mole y pozole. Entre otras cosas, se aborda el tema de Ayotzinapa. Habrá, entendemos, una nueva reunión del GIEI, nueva información. ¿Y qué dice López Obrador? Bueno, pues nosotros seguimos en la búsqueda de los jóvenes, en que se sepa la verdad y que en todo caso no haya impunidad. Además, respalda de nuevo el trabajo de Alejandro Encinas, de la Comisión de la Verdad. Y vamos a escuchar parte de lo que respondió. Sí, ¿no? también de la Secretaría de Defensa Nacional, que dicen no se está escondiendo, información. Vamos a escuchar. No es cierto de que no se esté dando información y pensaron que íbamos a ocultar también las cosas. Pues no, porque todos los implicados, servidores públicos, todos, de acuerdo al informe, tienen orden de aprehensión o ya están detenidos.